Muy buenas noches. El día de hoy revisaremos el capítulo sobre trastornos de la función respiratoria, síndromes pleurales. Soy la doctora Graciela Córdoba y les doy la bienvenida a este capítulo. Bien, iniciemos con un pequeño recordatorio de lo que es la pleura como una membrana serosa, delgada, de doble capa que reviste a los pulmones. Por un lado está la pleura parietal externa que cubre la pared torácica, el mediastino, el diafragma y la caja torácica, y la pleura visceral, que es la más interna y cubre al pulmón y se adhiere en toda su superficie. El espacio que se encuentra entre estas dos pleuras se denomina espacio pleural y contiene una delgada capa de líquido seroso que lubrica las superficies pleurales y permite que ambas pleuras se deslicen con suavidad entre sí durante los movimientos respiratorios. En el espacio pleural existe aproximadamente 0.1 a 0.2 ml por kilogramo de peso de líquido pleural. La formación de este líquido pleural es función de la pleura parietal, que se encarga de producir aproximadamente 0.01 ml por kilogramo de peso o 15 ml al día y contiene aproximadamente menos de 500 células nucleadas por microlitro, con 61 a 77% de macrófagos, 9 a 30% de células mesoteliales, 7 a 11% de linfocitos, 2% de neutrófilos, 0 a 1% de basófilos con un pH de aproximadamente 7.6 a 7.64, bicarbonato de 20 a 25% en relación al plasmático, una concentración de cloro y sodio baja respecto al plasma, potasio y glucosa similar al plasma, deshidrogenasa láctica menor al 50% del valor plasmático, como vemos acá. Este líquido pleural depende de un equilibrio dinámico tanto en su formación como en su reabsorción y va a depender este equilibrio dinámico de las presiones hidrostáticas, coloidosmóticas, de la integridad de la serosa y del drenaje linfático. La presión en la cavidad pleural, que es negativa en relación con la presión atmosférica, mantiene a los pulmones contra la pared torácica y evita que estos colapsen. El movimiento del líquido pleural está determinado por las fuerzas de Starling de intercambio transcapilar, que plantea el balance entre las presiones opuestas hidrostática y coloidosmótica, tanto intravasculares como intersticiales, y su funcionamiento ha permitido diferenciar dos grandes síndromes respiratorios: el edema pulmonar hidrostático o por aumento de las presiones vasculares y el edema pulmonar lesional o por aumento de la permeabilidad capilar. Esta ecuación refleja uno de los conceptos fisiopatológicos más difundidos en fisiología, asumiendo que en condiciones normales la cantidad del fluido que se filtra en la zona arteriolar de los capilares pulmonares es similar a la que se reabsorbe en la zona venosa de los mismos. Posteriormente se ha comprobado que el proceso es más complicado y se han agregado factores que pueden afectar o completar esta ecuación de Starling. ¿Qué factores? Los más conocidos son la superficie pulmonar perfundida y la capacidad del drenaje linfático. Los trastornos pleurales incluyen el derrame pleural, el hemotórax, el neumotórax y la pleuritis o pleuresía. Bien, empezamos con fisiopatología del derrame pleural. ¿Qué dice la definición de derrame pleural? Que es una acumulación anómala de líquido en el espacio pleural cuando la tasa de formación excede la de eliminación. En condiciones normales, el líquido
entra al espacio pleural desde los capilares de la pleura parietal y se elimina por los linfáticos de la misma. El líquido también puede entrar desde los espacios pulmonares intersticiales a través de la pleura visceral o desde pequeños orificios en el diafragma. En consecuencia, la acumulación de líquido es posible donde se forma en exceso desde el intersticio pulmonar, la pleura parietal o la cavidad peritoneal, o cuando su eliminación por los linfáticos se reduce. El exceso de líquido pleural es extraído mediante un bombeo por vasos linfáticos que se abren directamente a la cavidad pleural hacia el mediastino, la superficie superior del diafragma y las superficies laterales de la pleura parietal. El líquido que se acumula en el derrame pleural puede ser trasudado o exudado. Este segundo habitualmente es purulento, puede ser quiloso, puede ser sanguinolento. La acumulación de trasudado seroso transparente se denomina hidrotórax. Este puede ser uni o bilateral y ocurre cuando el balance de las fuerzas hidrostáticas son alteradas a favor de la acumulación de líquido pleural. La permeabilidad de los capilares a las proteínas en el trasudado es normal. La causa más frecuente de trasudado es la insuficiencia cardíaca congestiva. Otras causas pudieran ser la insuficiencia renal, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, tumores malignos. En cambio, el exudado es con mayor frecuencia de tipo unilateral y se desarrolla cuando la superficie de la pleura o la permeabilidad capilar local están alteradas. Tiene una densidad específica mayor de 1.02 y en muchos casos contiene células inflamatorias. Los derrames pleurales trasudativos o exudativos se distinguen midiendo las concentraciones de lactato deshidrogenasa o LDH y la cantidad de proteínas en el líquido pleural. La LDH es una enzima que se libera del tejido pleural inflamado y lesionado. Como la medición de la LDH se obtiene fácilmente de una muestra de líquido pleural, es un marcador muy útil para el diagnóstico de trastornos pleurales de tipo exudativo. Ahí está. Exudado unilateral, superficie pleural y o permeabilidad capilar local alteradas. El trasudado, que también se denomina hidrotórax, puede ser uni o bilateral con alteración de fuerzas hidrostáticas y permeabilidad de los capilares a las proteínas normal. ¿Qué ocurre en la fisiopatología del trasudado? Vemos que habitualmente está asociado a un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica intravascular o aumento de la negatividad de la presión intrapleural con aumento de la permeabilidad capilar con salida de líquido y proteínas o algún obstáculo al drenaje linfático por bloqueo a nivel de los estomas parietales o de los ganglios mediastínicos, paso de trasudado peritoneal de líquido ascítico a través de linfáticos o de pequeños orificios diafragmáticos o también por ruptura de vasos sanguíneos o del conducto torácico. Es posible que dos o más de estos mecanismos mencionados se asocien en la génesis de un derrame pleural tipo trasudado y el aumento de la presión hidrostática de los capilares en la pleura visceral o la disminución de la presión oncótica del plasma determinen la acumulación de líquido en forma pasiva dentro de este espacio pleural. ¿Sí? Aquí vemos entonces que existe un aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica como génesis de este trasudado o una disminución de la presión oncótica como vemos acá. ¿Sí? O un aumento de la permeabilidad capilar con salida de líquidos y proteínas a través de los estomas. Aquí vemos los exudados. Este tipo de derrame puede tener tres causas. Primero, una hiperpermeabilidad capilar, cuando la pleura se ve afectada por un proceso patológico como un proceso inflamatorio, infeccioso o presencia de tumores.
puede ser de causa traumática y se produce normalmente por un golpe, una punción o una herida de bala que traumatiza la pleura, comprometiendo más bien la reabsorción y el escape de líquido hacia la cavidad torácica. Y puede ser también de tipo iatrogénica, por movimiento de fluidos desde el peritoneo a través de los linfáticos diafragmáticos o defectos diafragmáticos de pequeño tamaño. ¿Qué ocurre? Existen enfermedades que afectan la superficie de la membrana pleural y obstruyen el drenaje linfático, hacen que se acumule líquido de manera activa por un proceso inflamatorio que altera la permeabilidad de los vasos pleurales o genera un bloqueo linfático. Alteración de la permeabilidad, obstrucción de estomas generan acumulación de exudado. Los derrames pleurales exudativos cumplen por lo menos uno de los siguientes criterios. Existe una relación de proteínas en el líquido pleural versus proteínas plasmáticas o séricas mayor de 0.5. Este es un primer criterio para definir exudado. 2. Existe una relación de lactato deshidrogenasa en el líquido pleural versus lactato deshidrogenasa sérica mayor de 0.6. Este es un segundo criterio. Y que la lactato deshidrogenasa en el líquido pleural sea mayor a 2/3 del límite superior normal de la lactato deshidrogenasa sérica. Es otro factor importante para poder definir y determinar diferenciar un exudado de un trasudado. En este gráfico podemos ver que los trasudados ocurren debido a un incremento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica y están asociados habitualmente a enfermedades de insuficiencia hepática, cirrosis, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia, insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, etcétera. Existe una disminución en la concentración de proteínas y hay una baja concentración de proteínas y de lactato deshidrogenasa en el líquido pleural. Por otro lado, tenemos los derrames plasmáticos de tipo exudativo que ocurren debido a un proceso inflamatorio o a un incremento de la permeabilidad capilar y están asociados a procesos infecciosos o inflamatorios, oncológicos, tuberculosis, infecciones virales, o causas autoinmunes. Lo que encontramos laboratorialmente en el citológico citoquímico de este líquido pleural es una alta concentración de proteínas y de lactato deshidrogenasa en esta muestra de líquido pleural. Las afecciones que producen derrames pleurales exudativos están, dijimos, asociados a procesos infecciosos, tipo neumonías bacterianas, infecciones virales, infartos pulmonares o tumores malignos. Estos padecimientos causan alrededor, como vemos aquí, del 70% de todos los derrames pleurales. ¿Sí? La malignidad, derrames paraneumónicos y tuberculosis. Existen también otras causas que aquí se catalogan como causas menos frecuentes, causas raras asociadas a los derrames de tipo exudativo y aquí podemos ver en la tabla superior las causas de derrame de tipo trasudativas como causas principales: insuficiencia cardíaca o falla ventricular izquierda, cirrosis hepática, hipoalbuminemia y diálisis peritoneales. Existen muchas otras causas de derrame pleural asociadas a agentes físicos, neoplasias, fármacos de múltiples mecanismos de acción. Como vemos acá, muchos grupos farmacológicos que podrían derivar en algún tipo de derrame pleural, enfermedades inmunológicas, muchas. Aquí vemos la artritis reumatoidea, el lupus, sarcoidosis,
rechazo post-trasplantes, etc. Descensos de la presión oncótica, hepatopatía crónica, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia de otra causa, infradiafragmáticas y digestivas, roturas esofágicas, escleroterapia, peritonitis, cirugía abdominal, posparto, síndrome de Meigs, trasplante hepático, obstrucción de vías biliares, abscesos hepáticos, subfrénicos, muchas causas, la pancreatitis también. Cardiovasculares como causa de trasudados, insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, pericarditis constrictiva, obstrucción de vena cava superior, etcétera, infecciones y otros como la uremia, asbestosis, síndrome de uñas amarillas, histiocytosis, mixedema, derrame pleural fetal, amiloidosis. ¿Qué es el empiema pleural? Se refiere a una infección en la cavidad pleural que produce exudado que contiene glucosa, proteínas, leucocitos y restos de células muertas y de tejido. Es ocasionado por habitualmente una neumonía bacteriana subyacente o la ruptura de abscesos pulmonares en el espacio pleural con invasión subdiafragmática o infecciones relacionadas con procesos traumáticos. ¿Sí? Entonces, estas podrían ser algunas de las causas que van a generar un empiema pleural. El quilotórax es un derrame de linfa en la cavidad torácica. Este quilo es un líquido lechoso que contiene kilomicrones y se encuentra en el líquido linfático que se origina en el tubo digestivo. El conducto torácico transporta el quilo a la circulación central. El quilotórax también es el resultado de un traumatismo, un proceso inflamatorio o una infiltración maligna que obstruye el transporte de quilo del conducto torácico a la circulación central. Y esta es la causa más común de derrame pleural en el feto y en el neonato, consecuencia de alguna malformación congénita del conducto torácico o los canales linfáticos. El quilotórax puede ser una complicación también de procedimientos quirúrgicos y del empleo de grandes venas para la nutrición parenteral central o total y la vigilancia hemodinámica o monitoreo invasivo. Entonces, habitualmente la composición de este quilo está asociada a un contenido de lípidos, colesterol, triglicéridos, proteínas totales, albúminas y linfocitos. Para tomar en cuenta durante la obtención de